Bien. Entonces continuamos con el proceso de replicación. Marta y Romy ya me contestaron. No sé si las que entraron, Sofi, Flor y Anto, tienen alguna duda con respecto al video, algo que no haya quedado claro de la replicación. No, profe. Por Yo mí no. no, profe. Perfecto. Entonces, esta imagen que tienen acá es la imagen del ADN que tienen ustedes en su cuadernillo, nada más que acá está agregado todo el todas las enzimas y las funciones que realiza cada uno. Entonces, dentro de la replicación dijimos que en los eucariotas tenemos múltiples orígenes que se van a ir generando a lo largo de toda la hebra del ADN y luego se van a ir uniendo. Teníamos la cadena adelantada o hélice adelantada y en la retrasada teníamos los fragmentos de Okazaki, que son las que después nos va a permitir unir. Y una vez que se replica toda esta estructura, se van a unir todas estas orquídeas o burbujas de replicación para formar una doble cadena completamente. Entonces nos va a quedar una, digamos, nos va a quedar esta cadena vieja, que sería la azul, y la cadena roja. Y para la otra célula va a quedar la cadena azul, que es la original, y la roja, que sería la nueva. Por eso decimos que es semiconservativa, porque seguimos conservando las partes de la cadena original. Después tenemos dentro del ADN, sí, toda esta explicación es muy bonita, o entra todo lo que es el cromosoma, o un problema, digamos, en la parte final del cromosoma, que son los telómeros, ¿sí? Los telómeros son secuencias de ADN repetidas que que se van a ubicar en los extremos de las cadenas de ADN y van a funcionar como protectores del resto del ADN. ¿Sí? A su vez, también se consideran, digamos, que son las que nos van a poder dar la edad de la célula, porque los telómeros en cada replicación del ADN se va perdiendo un fragmento de telómero. Por eso decimos que es de protección, porque van a proteger al resto de ADN. ¿Sí? Acá en estas imágenes vemos, por ejemplo, el primero, que es un cromosoma verde, y las puntas que serían los telómeros están más claritos, porque ese segmento es el segmento que representa los telómeros, y los que se van a ir degradando a medida que van a replicándose las células. Pero tenemos, para proteger esos telómeros, las enzimas denominadas telomerasas, que van a ser denominadas como las enzimas de la juventud. ¿Por qué? Porque va a impedir la pérdida de esos nucleótidos. Porque, como dijimos, cada vez que se replica el ADN, se pierde un segmento de estos nucleótidos, la telomerasa va a evitar esa pérdida o va a recuperar esa pérdida de ADN, entonces de esa manera no se envejecen las células. ¿Dónde encontramos esta enzima? En células madre, en células embrionarias y fetales, en células germinales, en células de la médula y en cancerígenas. En todos esos tipos de células vamos a encontrar la telomerasa. ¿Cuál es la función? ¿Sí? De la telomerasa es perdidos. Entonces, tiene una función muy similar a la ADN polimerasa. Es esta estructura en forma de C verde, a esto, es lo que es polimerasa. Esta sería una doble cadena de ADN. El segmento final es lo que llamamos telómero. Y ese telómero se va a ir desgastando a medida que se va replicando, porque la maquinaria del ADN polimerasa no puede llegar hasta el extremo. Entonces no se realiza la copia completa. ¿Cuál es la acción de la telomerasa? Es que en su interior posee un segmento, una terminación de secuencias de ARN. Entonces, la telomerasa lo que va a hacer es unir esa secuencia de ARN que tiene misma, va a unir los últimos pares o las últimas que tiene el telómero o la secuencia de ADN. Entonces, al unir esto, se va a retirar, y al retirarse va a dejar
cierta cantidad de bases del ARN desapariada. Por lo tanto, la ADN polimerasa va a poder unirse a esos apariados y generar la duplicación de ese segmento. Entonces, de esta manera se va a conservar el extremo, ¿sí? Va a ser la duplicación de este, y después va a cambiar o intercambiar todo este ARN por ADN. Entonces, de esa manera se puede terminar o se protege o se recuperan los telómeros, evitando que se acorten en cada replicación. ¿Se entendió esto? ¿Dudas? Bueno, continuamos. Cualquier cosa me paran. En las maquinarias o somos seres vivos, podemos cometer errores, ¿sí? Entonces, toda esta maquinaria que se llama de replicación puede ir cometiendo errores a medida que va a ser la copia, que va haciendo la replicación. La ADN polimerasa 3, que es la que hemos visto todo este proceso, que es la que se encarga de hacer la replicación, cuando va realizando esta síntesis o esta replicación del material genético en dirección 5', 3', puede cometer errores. Que comete es un error por cada 10 a la 5 nucleótidos. Y a su vez, esta ADN polimerasa tiene la capacidad de reconocer sus errores y repararlos casi en el momento. Entonces, cuando luego que copia un segmento y se da cuenta que cometió un error, lo que hace la ADN polimerasa vuelve en dirección, ¿sí? Con 5', 3', y genera una corrección coduplicativa. Es decir, durante la duplicación arregla los errores que fue cometiendo. Esos errores, al volverse a arreglarlos, baja la tasa de error de un error por cada 10 a la 7 nucleótidos. ¿Sí? Entonces ahí vamos reduciendo. Antes teníamos un error de 10 a la 5, con la corrección coduplicativa disminuimos a 10 a la 7, pero a su vez, en una parece que es muy poquito, 1 en 10 a la 7, que es millones. Entonces, pero cuando tenemos un ADN muy grande como el de la especie humana, esos errores acumulativos generan muchas mutaciones, daños, errores que puede generar la muerte o la no replicación de esa célula. Entonces, van a intervenir la ADN polimerasa 2, 4 y 5. Esas ADN polimerasas tienen la función de corregir los errores luego de la duplicación, ¿sí? No en el momento de la duplicación como la polimerasa 3, sino que una vez que se termina todo el proceso de duplicación, estas tres polimerasas en distintos momentos o distintas sustancias van a ir reparando los errores. Y esta corrección postduplicativa va a reducir los errores de 10 a la 7 a un error por cada 10 a la 9 o 10 a la 10 nucleótidos. Entonces es como una doble revisión, aunque siempre van a quedar algunos errores, pero se ha intentado reducir al máximo la probabilidad de errores, pero siempre se pueden cometer algunos errores. Y estos errores pueden generar una mutación o pueden no generar cambios, o si generan cambios, por ejemplo, mutaciones, pueden ser benéficas, neutras, o pueden ser perjudiciales para el individuo. ¿Se entendió la reparación? ¿La corrección y todo eso? ¿Dudas? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, perfecto. El código genético. Sí, quizá nosotros lo hemos escuchado muchas veces. El código genético sería nuestro ADN, ¿sí? Está como cifrado o está escrito en código, por eso le llamamos eso, y genético porque tiene todos los genes. Entonces, a esto es lo que llamamos nosotros código genético. Lo que ustedes ven acá son las combinaciones de las bases en el ARN. Entonces, nosotros tenemos que en el ARN vamos a tener un codón, ¿sí? Y ese codón, ¿a qué llamamos codón? Al conjunto de 3 aminoácidos, de 3 nucleótidos. Esa unión o ese grupo de 3 nucleótidos va a formar un aminoácido.
Entonces, una secuencia de aminoácidos no va a formar la proteína. Entonces, yo necesito saber puntualmente qué aminoácidos tengo que unir a ese ARN o la traducción de ese ARN, qué aminoácidos me va a dar para formar la proteína que necesito y no cualquier proteína. Entonces, por cada triplete de nucleótidos se va a formar un codón y cada uno de esos va a formar un aminoácido. Nosotros tenemos 20 aminoácidos esenciales, por lo menos en la especie humana, y tenemos más de 20 combinaciones. Entonces se dice que el código genético es degenerado. ¿Por qué se dice que es degenerado? Porque un mismo aminoácido, ¿sí? Para un aminoácido hay muchas opciones de codones, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos acá tiene 6 opciones en las cuales se puede pasar de codones a aminoácidos. Pero se dice que no es ambiguo. ¿Por qué? Porque para cada aminoácido hay una función puntual. Sí, perdón, cada codón va a codificar para un solo aminoácido. ¿Sí? Es decir, los aminoácidos tienen muchas opciones, pero cada codón va a codificar para un solo aminoácido. ¿Sí? La AUG solo va a ser para metionina, o la GUU va a ser para la valina, pero este aminoácido tiene varias opciones. Entonces, degenerado por un lado y no ambiguo, pues es universal porque esta secuencia de aminoácidos se encuentran en todos los seres vivos eucariotas y se respetan en todos los seres vivos eucariotas. Tenemos algunos muy especiales que son este que está marcado en rojo, que es AUG, que es la metionina. Este es el primer codón de inicio. Cuando yo voy a hacer una traducción, esta señal me quiere decir que de acá inicia, de acá tengo que empezar la traducción. Y después tengo 3 secuencias, UAA, UAG y UGA, que son aquellas donde se dicen codón de stop o de alto. Es decir, hasta acá llega la secuencia de proteínas. Cuando el ribosoma empieza a leer el ARN y cuando encuentra esta secuencia, para de realizar la traducción. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Cualquier cosa me para. Entonces vamos a ir a la síntesis de proteínas, es decir, la producción de proteínas. Como dijimos, o el primer paso, ¿sí? Es la replicación del ADN o duplicación del ADN, y luego del ADN vamos a pasar a un transcripto de ARN a través del proceso de transcripción, ¿sí? Y por último, desde el transcripto de ARN vamos a pasar al proceso de traducción. Esto para que les quede claro o que pensemos de una manera fácil para recordarlo, es por el nombre, sí nos puede ayudar mucho. La transcripción es como si yo tengo un documento y yo lo transcribo, es decir, lo copio. ¿Sí? Un libro, yo tengo un cuento y yo ese cuento lo paso del libro a mano, entonces hay una transcripción. ¿Sí? Porque estoy usando el mismo vocabulario, por así decirlo, pues estoy hablando de nucleótidos de bases. En cambio, en el siguiente proceso es traducción, es decir, ese cuento yo lo traduzco o cambio de idioma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá paso de nucleótidos, voy a pasar a aminoácidos. Entonces estoy hablando en otro código, por así decirlo. Por eso se habla de traducción, porque cambio el código. En cambio, en la transcripción lo único que hago es una transcripción. ¿Sí? ¿Hasta acá esto está claro? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, el proceso de transcripción va a ser similar al proceso de replicación. Lo único que en vez de obtener dos cadenas de ADN, voy a obtener una cadena simple de ARN. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Va a ocurrir el mismo proceso? Se va a abrir una horquilla, ¿sí? O una burbuja. De esta burbuja,
la ARN polimerasa va a ser la encargada de ir adheriendo o haciendo la codificación o la transcripción del ADN, ¿sí? De una cadena molde hacia ARN. En este caso, como voy a tener solamente una cadena de ARN, voy a tener una sola cadena y esa cadena va a ser la cadena adelantada, por así decirlo. No voy a necesitar ni los fragmentos de Okazaki, ni voy a tener una cadena retrasada. Entonces, a partir de que se abre, se indica de donde corresponde, se va a ver con la ARN primera, se va a ir agregando las bases nitrogenadas del ARN. Entonces acá me va a quedar un fragmento de ARN inmaduro o ARN transcripto primario. ¿Sí? Entonces yo acá tendría, acá inicio, se transcribe, luego cuando termino de transcribir, si este fragmento ya está transcripto, se separa del ARN y se vuelve a unir al ADN original. Una vez que yo tengo el transcripto primario o el ARN inmaduro, va a sufrir tres acciones o tres procesos para llegar a ser realmente el ARN mensajero maduro. Estas etapas son, primero, en el extremo 5' se va a colocar un capuchón que se llama CAP, ¿sí? Que es un grupo fosfato que lo que va a hacer es proteger el extremo de esa molécula de ARN, ¿sí? Y va a permitir una estabilidad. Y a su vez, después en el extremo 3' se va a colocar una cola de polipéptido o poliaminoácido, que esta cola de poliaminoácido lo que le va a dar a la secuencia de ARN va a ser una mayor estabilidad, ¿sí? Porque el ARN es muy inestable, entonces a través de esos dos extremos le vamos a dar estabilidad y vamos a poder seguir trabajando con ese ARN, por así decirlo. Luego, el ARN recién transcripto tiene fragmentos de ARN en las cuales no van a ser parte de la traducción de las proteínas. Esos fragmentos que se van a perder durante la maduración reciben el nombre de intrones. Y entre estos intrones se van a encontrar los exones, que son la parte que sí se va a codificar y se va a traducir a proteínas. Entonces, un segundo paso es lo que se llama corte y empalme, ¿sí? Segundo y tercer paso. Segundo paso sería el corte, es decir, yo voy a través de enzimas, voy a generar cortes en estos segmentos y voy a hacer que este intrón se libere, este segundo intrón se libere, y en el tercer paso, que es el empalme, voy a producir la unión de este extremo del exón con este extremo y luego este extremo con este extremo. Entonces, me va a quedar por fin el ARN mensajero maduro, y este ARN mensajero maduro es más corto que el ARN primario o transcripto primario o inmaduro. ¿Se entendió esto? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo ya tengo el ARN mensajero maduro, con este segmento me voy a formar las proteínas, es decir, paso al proceso de traducción. Para el proceso de traducción tengo que tener presente esto, este cuadro del código genético. Dependiendo del codón, ¿sí? Que es lo que va a tener el ARN mensajero, es el aminoácido que voy a colocar y por lo tanto me va a indicar cuándo inicia o cuándo termina la formación de la nueva proteína o el proceso de traducción. Y esto lo vamos a dividir en tres pasos. Iniciación, el proceso de elongación y el proceso de terminación. Entonces, el proceso de iniciación tenemos el ARN, que sería este segmento, y a su vez va a participar el ribosoma, su unidad mayor y su unidad menor. Entonces, inicialmente yo necesito la combinación AUG. Este AUG me indica que es el codón de iniciación, y que lo habíamos visto anteriormente que estaba marcado en el código genético.
Entonces, en este codón de iniciación va a ser que se acople una estructura que se denomina anticodón, ¿sí? Que es el complementario de auge, vamos a tener un complementario de UAC. Y ese anticodón va a codificar para un aminoácido. El aminoácido inicial, que es la metionina, ¿sí? F-metionina. Este sería el inicial de la nueva proteína. Una vez que se produce esta acople, se va a acoplar la subunidad mayor del ribosoma. Sería el proceso de iniciación. La segunda etapa es el proceso de elongación, es decir, donde yo voy a alargar los aminoácidos o la cadena de aminoácidos o la proteína. Entonces teníamos el primer codón y anticodón ya unido con el primer aminoácido. El segundo tenemos acá en el ejemplo, codón es GUC. El GUC iba para el aminoácido valelina. Entonces, se va a unir el anticodón CAG. Este anticodón se va a unir acá. Cuando este anticodón se une con el ARN, se va a producir a su vez la unión de los dos aminoácidos a través de la liberación de una cadena, de un compuesto con fosfato, se va a liberar y se va a producir la unión de estos dos aminoácidos. Cuando se produce la unión de estos dos aminoácidos, el primer anticodón queda liberado, o sea, se corta con el aminoácido y queda libre y se libera. Entonces, ambos aminoácidos quedan anclados en el segundo codón. Cuando viene el segundo anticodón, cuando viene un tercer anticodón, pasa lo mismo. El tercer aminoácido se une con el segundo aminoácido. Al unirse va a producir que el anticodón 2 se libere y se va a volver a unir y van a quedar los tres unidos al último anticodón. ¿Hasta acá estamos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Y por último, tenemos el paso de terminación. Este proceso de terminación, es decir, es el proceso cuando ya terminé de formar mi proteína o los aminoácidos que forman mi proteína ya están completos. ¿Cuándo ocurre este proceso de terminación? Cuando aparece alguno de los codones de stop, ¿sí? Que ustedes ya que lo habíamos visto en el código genético. En este caso tenemos el codón de stop de UGA. Cuando aparece este codón UGA, lo que se va a acoplar es un factor de terminación. ¿Sí? Entonces, este último codón no va a procesar para un aminoácido. Ese va a generar, se va a ubicar el factor de terminación y va a provocar que a este anticodón se libere de los aminoácidos y a su vez se libere del ARN. Entonces se va a liberar el polipéptido que luego va a formar la proteína. Una vez que se liberan el polipéptido y el anticodón, también se va a desacoplar el ribosoma y el ribosoma va a liberar también el factor de terminación. Entonces acá es importante, el codón de iniciación sí codifica para un aminoácido. El codón de terminación no codifica para aminoácidos. ¿Sí? Porque a veces le dan una secuencia y les piden que ustedes indiquen cuántos aminoácidos va a tener esa proteína. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que el codón de terminación no codifica para ningún aminoácido. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, para que les quede, así también lo ven, digamos, y no solamente en palabras. ¿Sí? Este que sería el de inicio, auge, dice metionina. Estos tres que son de stop o de alto, dice alto, no dice ningún aminoácido. Entonces, cuando se encuentran estos tres, se considera que se ha terminado el aminoácido o ha terminado de traducir.
Por eso es importante que ustedes conozcan a este de inicio y estos 3 de stop, porque en muchos ejercicios o en algunos ejercicios les pueden dar una secuencia de ARN mensajero maduro y ustedes tienen que determinar cuántos aminoácidos contiene. Entonces tienen que detectar en esa secuencia el de inicio y los de alto, porque les van a dar ARN maduro extra, ¿sí? Les van a dar más de los nucleótidos que ustedes tienen que analizar. Entonces, por eso es importante que memoricen estos 4. Generalmente les dan el cuadro, si les van a tomar alguno de ese ejercicio, pero es importante que ustedes sepan por lo menos esos 4 para que si no les llegan a dar el cuadro, lo puedan resolver. Hasta acá terminamos todo el proceso de replicación, transcripción y traducción. ¿Alguna consulta? Por mí no, profe. ¿No? Bien. Entonces, ahora vamos a ver la estructura del cromosoma o cómo se forma el cromosoma. El cromosoma va a estar formado por el ADN de eucariotas. ¿Sí? Vamos a hablar solamente de los cromosomas eucariotas, porque van a ser lineales a diferencia que los procariotas, que es circular. Entonces, el cromosoma de eucariotas va a tener ADN eucariótico más proteínas históricas y proteínas no históricas. Puntualmente, el ADN eucariótico o el cromosoma eucariótico va a tener la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Cómo va a funcionar o cómo se va a plegar el ADN para formar los cromosomas? Si tenemos esto que es amarillo, vendría a ser la hebra de ADN. La hebra de ADN se va a plegar o va a rodear al conjunto de 8 histonas, va a hacer 2 vueltas, y al hacer esas 2 vueltas va a quedar como más compactado, pero la histona 1 va a quedar al borde y se va a quedar como dada por una vuelta. En cambio, el resto de las histonas van a estar rodeadas por 2. A eso es lo que vamos a llamar cuencas, ¿sí? O si nosotros imaginamos un collar con perlas, este sería las perlas. Entonces, yo voy a tener el ADN simple de doble cadena que va a medir 2 nanómetros. Cuando se une a las histonas, como yo les mostré, con esa doble vuelta alrededor de las histonas, vamos a llamarlo o va a tener la forma de cuenca de collar. Y ese va a obtener un tamaño de 11 nanómetros. Cuando estas cuencas de collar se van como a replicar, ¿sí? Se van a acomodar una sobre la otra, va a llamarse, es la fibra de nucleótidos empaquetados, entonces va a pasar de 11 nanómetros a 30 nanómetros. Luego, cada una de esas fibras va a empezar a hacer bucles, ¿sí? Todo este conjunto se va a ubicar en forma de bucles. Al formar estos bucles, va a aumentar su tamaño a 300 nanómetros. Y luego esos bucles se van a empezar a formar en forma de espiral. Van a formar la forma de espiral de los cromátidas. Esto va a tener un tamaño o un valor, un tamaño, bien digo, de 700 nanómetros. Luego, cuando se forma por completo el cromosoma, va a tener un tamaño de 1400 nanómetros. ¿Sí? Es como que se va plegando hasta llegar a ocupar un espacio mayor para poder organizarse. ¿Por qué es importante la formación de los cromosomas? Porque nos va a servir mucho en el momento de la reproducción celular. Porque si yo al ADN lo tengo disperso, no lo tengo enrollado y ordenado, cuando quiera distribuir el ADN para mis células hijas, puedo transferir más ADN a una célula que a la otra célula. En cambio, si está de forma ordenada y compactada, lo puedo dividir por la mitad. Y al dividirlo por la mitad,
más seguro que cada una de las células hijas tengan la misma cantidad y la misma información genética. Por eso es importante esta compactación del ADN. ¿Hasta acá estamos la compactación del ADN? ¿Seguimos? Sí. Bien. Entonces, hablamos de cromosomas. Cromosomas dijimos que era ADN más proteínas histónicas y no histónicas. Los cromosomas pueden tener dos estructuras. Pueden tener una estructura que se llama cromosoma simple o una cromátida. Y luego, después del proceso de la fase S, que es la duplicación del material genético, va a pasar a ser un cromosoma doble y va a tener dos cromátidas. ¿Sí? Pero en ambos dibujos, ¿sí? En este cuadradito, los dos corresponden a un solo cromosoma. Cromosoma simple, cromosoma duplicado. Pero ambos son un cromosoma, un cromosoma. ¿Sí? Porque a veces eso lo que nos confunde en haploide y diploide. Que el cromosoma sea simple o doble no tiene nada que ver con haploide y diploide. Entonces, si yo tengo una cromátida, cromosoma simple, un cromosoma, una cromátida, o un cromosoma doble con dos cromátidas. Pero siempre hablo de un cromosoma. Con respecto a la diplodía o haplodía, yo estoy hablando de la cantidad de cromosomas que yo tengo en las células somáticas y en las células haploides. Haploides van a ser aquellas que van a formar los gametos o células sexuales, que van a ser las haploides, o somáticas, que son el resto de nuestro cuerpo. Entonces, el número de diploide o haploide va a variar en cada especie. Acá tenemos una célula de las dos células de la misma especie, donde tenemos una célula diploide y una célula haploide. Si yo acá cuento, tengo 10 pares de cromosomas. ¿Sí? Por cada uno tengo dos. ¿Sí? En cada lugarcito tengo dos cromosomas que están duplicados. Entonces acá tengo 2, 4, 6, ¿sí? Llego hasta 10 pares tengo. Entonces a esto lo voy a llamar diploide, porque tengo 2 de cada uno. Y también se va a denominar 2N, porque tengo 2 de N, que es el número de cromosomas. Es decir, yo tengo 2 veces 10, por lo tanto tengo 20 cromosomas. En cambio, en una célula haploide, ¿sí? Si ustedes ven, en ambos momentos tengo cromosomas duplicados, entonces diploide y haploide no tiene nada que ver si es un cromosoma duplicado simple. Y en el haploide voy a tener un cromosoma de cada par. ¿Sí? Voy a tener solamente 10. En vez de tener 10 pares, voy a tener solamente 10 cromosomas. Si ustedes ven, este que está acá, tengo un solo cromosoma, el segundo no está. Acá tenía 2. En el siguiente pasa lo mismo. Tengo 2, acá uno solo. Acá uno solo y acá tengo 2. Entonces, ahí está la diferencia en diploide o haploide. Para cada juego de cromosomas, si tengo 2 pares, es diploide. Si tengo un solo par, es haploide. Diploide sería, por ejemplo, la célula de mi piel, de mi corazón, de mi hígado, de los pulmones, ¿sí? De mis uñas. Todas mis células van a ser diploide. Excepto las células germinales o células sexuales, que serían en la especie humana, ¿sí? En la mujer sería el ovocito y en el hombre sería el espermatozoides. ¿Por qué son haploides? Porque es importante que las células sexuales o los gametos sean haploides. Porque ¿qué va a pasar con los gametos luego? Se van a juntar. Perfecto, se van a juntar. Entonces, cuando yo junto dos haploides, voy a obtener nuevamente la célula diploide. Entonces, el primer célula o cigoto va a ser diploide. ¿Se acuerdan cuántos cromosomas tienen las células diploides humanas? 23 pares. 23. Bien, 23 pares. Por lo tanto, 46 las diploides. ¿Y las haploides? ¿Cuántas tendrían entonces los gametos?
23. 23, exactamente, ¿sí? Entonces tendríamos diploides, 23 pares o 46, y haploides, 23 solamente. Muy bien, chicas. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué? Porque hemos tenido o recibimos 23 cromosomas de nuestra madre y 23 cromosomas de nuestro padre. Cuando se unen, forman el cigoto y a su vez la célula diploide. ¿Queda claro esto doble y que no tiene nada que ver con diploide y haploide? ¿O necesitan que se lo vuelva a explicar? Se entendió, profe. Bien, perfecto, porque este a veces es como una de las cosas que más dudas trae o más complicaciones. Entonces, esto es un cromosoma, como dijimos, un solo cromosoma duplicado con dos cromátidas. Y tienen distintas partes los cromosomas. Nosotros sabemos una parte que son los telómeros, que eran los extremos de los cromosomas. En esta imagen de azulcito, la que está acá abajo, no están marcadas, pero si yo me voy a esta primera imagen, se observan los telómeros con distintos colores. No siempre están marcados de distintos colores, pero bueno, los extremos serían los telómeros. En su interior va a haber el ADN con las histonas y no histónicas, las proteínas no histónicas. Cada uno de estos bracitos, por así decirlo, o fragmentos, se va a llamar cromátida. Cuando están unidas, son cromátidas hermanas. ¿Sí? Si están solas, hablo de cromátidas. Cuando están unidas, hablo de cromátidas hermanas. El centro, o por donde están unidas, mejor dicho, por donde está unida estas cromátidas, va a recibir el nombre de centrómero. Esa unión, ¿sí?, del centrómero puede ubicarse un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo del tipo de cromosoma. Y donde el centrómero me va a dar como resultado un brazo corto, que se va a denominar P, y me va a generar del otro lado del centrómero un brazo largo que lo vamos a denominar Q. ¿Sí? Entonces el centrómero no es el centro del cromosoma, sino es por donde están unidas las cromátidas hermanas. Generalmente es casi el centro, pero no siempre. ¿Sí? Veamos acá, esto no es el centro. ¿Sí? Entonces se observa completamente el brazo largo y el brazo corto. ¿Sí? Los telómeros son los extremos. Entonces, ¿hasta acá dudas? ¿Se entendió la forma del cromosoma, las partes del cromosoma? Sí, 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 se se entendió. entendió. Perfecto, buenísimo. Ahora nos vamos puntualmente al ser humano, ¿sí? Entonces, el ser humano somos organismos diploides. Y dentro de nosotros como organismos diploides tenemos dos tipos de células. Las células somáticas, que son todas las de nuestro cuerpo, excepto los gametos, que van a ser diploides. Y después tenemos las células sexuales o gametos, que van a ser haploides. Van a ser las únicas que van a ser haploides. Entonces, las diploides, cada célula va a tener 22 pares de cromosomas, autosomas semejantes, que se llaman. ¿Sí? Autosomas porque no van a ser el sexo biológico del individuo. Y después tenemos un par de cromosomas sexuales en el cual van a ser distintos, y al ser distintos nos va a permitir distinguir entre el sexo femenino y el sexo masculino biológicamente hablando. Entonces, estos 22 pares van a tener la misma estructura tanto en hombres como en mujeres, y el par sexual cambiar el cromosoma en estructuras en mujeres como en hombres. ¿Sí? En mujeres vamos a tener dos cromosomas X, y en hombres va a haber un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, este par sexual es el que nos va a determinar la diferencia entre macho y hembra. En la especie humana son estos ejemplos. ¿Sí? Recuerden genética que vimos que podía variar en distintas especies. Las células sexuales o gametos haploides van a tener en su interior, como dijimos, van a tener la mitad. Acá tenemos 22 pares. La mitad van a ser 22 cromosomas autosomas.
es decir, 22 cromosomas que no van a determinar el sexo biológico del individuo. Y después vamos a tener un cromosoma sexual, que este cromosoma sexual va a influir en el sexo del futuro individuo. Es decir, cuando se una a otro individuo, a otra célula haploide, va a poder determinar el sexo del individuo. Entonces, si es una gameta femenina, por ejemplo un ovocito, solo puede presentarse, o la madre solo puede heredar cromosomas X, porque no tiene algo más para heredar en sus ovocitos. En cambio, si es una gameta masculina como el espermatozoides, las células masculinas tienen tanto cromosoma X como cromosoma Y. Entonces, la gameta puede tener cromosoma X o un cromosoma Y. Por lo tanto, se dice que los cromosomas autosomas van a ser iguales en machos y en hembras, y los cromosomas sexuales van a ser distintos en machos y en hembras. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Algo que les haya quedado no del todo cerrado? ¿O que les haya quedado duda de su cuadernillo? Yo estoy mirando el cuadernillo a ver si me quedó algo importante que decirles. Si quieren revisar a ver si tienen alguna consulta. Yo no. ¿No? Bien. ¿El resto? Bien, ahí te leí, Anto. Yo tampoco. Tampoco. Bien. ¿Qué otra cosa sería? Bien, bien, bien. Esto lo vimos. Bueno, como les comentaba al principio de la clase, hay muchas cosas que están en el cuadernillo que nosotros no lo hemos visto porque hemos ido como a lo más importante o lo que necesita más explicaciones. Vamos a iniciar un poquito la unidad 6, perdón, sí, sería la unidad 6, la saga 4. Así que voy a cortar un segundo la grabación, así quedan las clases separadas.